buenos días, bienvenido en mi presentación para la evidencia 1 de comunicación efectiva. Yo elegí un tema personal que se llama vivir en un país extranjero. Tenemos la suerte en vivir en una época donde viajar es accesible. Tenemos muchas oportunidades para descubrir el mundo, intercambios con las escuelas, vacaciones o solamente un gusto para la aventura. Hay muchas razones que nos hacen ir en otros países y descubrir su cultura. Como francesa viviendo en México, es un tema muy importante para mí. Por eso quiero hablar de los beneficios que puede darnos una expatriación, pero también de sus dificultades. Yo no quiero decir a todos que una expatriación es la mejor decisión para su vida y que puede cambiarte totalmente y que puede ofrecerte mucho más. Yo solamente quiero compartir con mi experiencia sobre este tema y también yo creo abrir las conciencias. Es importante no tener ideas preconcebidas porque podemos dejar de lado muchas cosas maravillosas. De la misma manera podemos vivir de una manera diferente, pero al final todos somos seres humanos y no importa si tenemos diferentes culturas, somos iguales. Vivir en otro país necesita preparación. Es un cambio de vida completo, por eso es una decisión que necesita ser muy reflexionada y más si como yo quieren vivir en el otro lado del mundo. De la misma manera, una expatriación es un proceso complicado y necesita conocimientos sobre la protección social, los papeles que va a necesitar, cómo abrir una cuenta en el nuevo país, entre otros. Son muchas interrogaciones y pocas respuestas obvias al principio. Entonces creo que una preparación de 6 meses antes de la expatriación puede ser óptima. De hecho, simples papeles que son muy importantes para viajar, como el visa, pueden tardarse durante meses. Primero, necesitan saber que si van a vivir al extranjero con su familia, todo el equilibrio de la familia se inclinará. De hecho, para los niños, por ejemplo, va a ser una nueva escuela. A veces, si ustedes deciden cambiar de país para otro con una cultura muy diferente, se va a hacer una nueva idioma a aprender y también una nueva cultura. Son tantos elementos que necesitarán ser listos para enfrentar, porque no solo vas a ser tú, vas a ser como toda tu familia, que van a necesitar un periodo de adaptación muy grande. Al contrario, si decides vivir solo en otro país, tú solamente necesitas preguntarte eso. Si tú personalmente crees que tú puedes adaptarte, si tú tienes la determinación para aprender otro idioma si tú lo necesitas, si puedes vivir lejos de tu familia y sin tus amigos, entre otras preguntas. Para irse con su familia o solo, necesitan tener mucha determinación y ser fuerte mentalmente, porque el periodo de adaptación puede durar meses y ser muy difícil. Yo tenía mi propio periodo de adaptación cuando llegué aquí en México. Era bien difícil y yo tenía a mi esposo conmigo, mi esposo que es mexicano, para ayudarme. Entonces yo no puedo imaginar la dificultad si yo estaba sola en México. También a veces tú vas a conocer gente en su trabajo o si vas a estudiar, pero ser el extranjero puede ser difícil porque
solamente tú vas a sentirse como, no aparte, pero un poquito diferente. Y la gente va a notar mucho, ah, tú eres la persona de este país. Y entonces tú vas a sentirse como, ah, yo represento solamente un país y o no soy una persona, entonces puede ser difícil, pero también puede ser agradable hablar de su país y hablar de su cultura para compartir, puede ser una experiencia muy beneficia. Entonces, si tienes las capacidades mentales y la fuerza para pasar este periodo de adaptación, vas a ver como lo vi, que es una experiencia que ayuda a crecer y a madurar. Permite abrir su mentalidad y nos da la oportunidad de comprender a los otros. Descubrir una nueva cultura permite ver el mundo diferentemente. De mi punto de vista, cuando llegué a México y vi cuánto la gente trabaja sin tener vacaciones y con un sueldo más bajo que en Francia, por ejemplo, me hizo reflexionar sobre la calidad que podía tener en Francia, la calidad de vida, y más sobre la importancia de apreciar lo que tenemos. De hecho, yo creo que hablar con la gente puede ayudarte a abrir los ojos sobre muchas cosas, a salirte de tu pequeño mundo personal. Hay países donde la pobreza es más importante que en otros. Entonces ver eso puede ayudarte a apreciar tu vida sin querer siempre más y más y más. Y al contrario, intentar dar a los otros y apreciar lo que tienes realmente. Además de una nueva cultura, vas a descubrir partes del mundo que nunca imaginaste que podrían existir. Descubrí tantas cosas maravillosas en México que emociono pensando la suerte que tengo conocerlas. Expatriarse da la chance de ver un país con tus propios ojos. Te da la oportunidad de tener tu propia opinión sin escuchar la televisión. Porque a veces en la televisión solamente pasas como hay solamente las cosas malas que pasaron en el país. Y me recuerdo la primera vez que yo dije a mi mamá, ya me voy a México, al principio solamente para vacaciones, pero para conocer el país. Pero las amigas de mi mamá empezaron a decirle, no, pero tú van a poner droga en su maleta, es un país muy peligroso, la gente va a secuestrarla. Y yo no tenía miedo al principio, pero la gente empezó con toda su historia a darme miedo. Entonces, yo creo que es importante que no escucha tanto las cosas de la televisión o las cosas que te dicen las otras personas. Porque a veces las personas hablan, pero no conocen el país. Nunca se fueron y te hablan de un país que no conocen. Y yo me di cuenta que México es un país normal como Francia. Hay lugares que no te vas en la noche o son más peligrosos que otro, pero completamente como en Francia. Entonces, vivir en un otro país te da la libertad de ver las cosas de tus propios ojos y te da la libertad de tener tu propia opinión. Al final, no puedo negar que una expatriación puede ser un proceso difícil y necesita muchas capacidades de adaptación, pero puede ser una experiencia que te cambiará la vida. Cuando vas a contar las historias que viviste en este país a tus amigos o las cosas que viste, a veces no van a entenderte, no van a sentir las mismas emociones que tú. Pero el más importante es que tú sabes que viviste algo increíble y que nunca vas a ser la misma persona. Otra vez, yo no sé si ustedes quieren intentar vivir al extranjero, pero tienen como hesitaciones, yo puedo recomendarle intentarlo.
porque para mí, y es solamente en mi caso, y es mi opinión personal, y ustedes necesitan sus propias opiniones, expatriarme me ayudó mucho a crecer. Ahora estoy estudiando en español, estoy hablando 3 idiomas, y yo viajé mucho, y no sé, yo creo que me ayudó mucho para mi éxito personal. Entonces, cada uno puede tener su historia y puede intentarla. Para mí es algo que puede ser muy bueno en una vida, pero otra vez es solamente mi opinión. Muchas gracias por escucharme y bueno, que tengan un buen día todos. Gracias.